Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque compartan nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Hoy, en la culminación de nuestro viaje, nos aventuramos más allá del horizonte, hacia la última frontera del espectro electromagnético, el reino de las microondas y las ondas milimétricas. Hemos aprendido a medir, a construir, a reparar y a optimizar, pero a medida que subimos en frecuencia hacia las decenas y cientos de gigahertz que hacen posibles el 5G, el 6G, los radares automotrices y las comunicaciones por satélite, las reglas del juego cambian drásticamente. Lo que antes era un simple cable, ahora es un componente complejo. Lo que era un detalle insignificante, ahora es un problema crítico. Bienvenidos a un mundo donde la física se vuelve extraña y la ingeniería exquisita. En primer lugar, debemos enfrentarnos a los nuevos desafíos que este territorio nos presenta. El primero y más brutal de ellos son las pérdidas. Imaginen que la energía de RF viaja por una tubería. A bajas frecuencias, la tubería es ancha, lisa y el agua fluye sin esfuerzo, pero a medida que subimos a la banda de ondas milimétricas, esa misma tubería se comporta como si se volviera increíblemente estrecha y rugosa. La fricción es inmensa. Esto significa que los cables coaxiales, nuestros fieles compañeros hasta ahora, empiezan a tener pérdidas prohibitivas. Una señal puede perder la mitad de su potencia o más en solo un par de metros de cable. Los conectores que antes eran simples enchufes, ahora deben ser piezas de relojería suiza. La más mínima desalineación, el más pequeño espacio de aire, se convierte en un abismo que refleja la energía y atenúa la señal. Cuando las pérdidas en los cables coaxiales se vuelven inaceptables, debemos abandonar la tubería por completo y adoptar una nueva forma de transporte, la guía de onda. Como vimos, es un tubo de metal hueco que actúa como una superautopista de bajísimas pérdidas para las ondas de RF, pero esta autopista tiene sus propias reglas, tiene una frecuencia de corte. Por debajo de ella, la señal no puede entrar y la energía viaja en patrones específicos llamados modos. Entender y controlar estos efectos de la guía de onda es fundamental para poder trabajar en estas frecuencias tan altas. Para navegar por este nuevo mundo necesitamos nuevas herramientas, una instrumentación específica. En segundo lugar, exploraremos cómo hemos adaptado nuestros equipos para alcanzar estas frecuencias vertiginosas. Un analizador de redes vectorial VNA o un analizador de espectro, por muy buenos que sean, tienen un límite de frecuencia interno. Para ir más allá, utilizamos extensores de frecuencia. La analogía perfecta es la de un motor de coche de carreras. El VNA es nuestro motor de altísimo rendimiento, pero su caja de cambios interna solo llega hasta, digamos, 50 GHz. Un extensor de frecuencia es como una caja de cambios externa, un turbo de alta tecnología que acoplamos al motor. Son unos pequeños cabezales que se colocan muy cerca de nuestro dispositivo bajo prueba. El VNA genera una señal a una frecuencia más baja y manejable, y el cabezal extensor, usando un mezclador de alta precisión, la traduce hacia arriba, a 100, 200 o incluso 300 GHz, y luego el eco que vuelve es capturado por el cabezal y traducido hacia abajo a una frecuencia que el VNA puede procesar. Es una solución brillante que nos permite usar la misma arquitectura de instrumento para explorar frecuencias, órdenes de magnitud más altas. Pero la innovación más grande en las pruebas de ondas milimétricas es la de cortar el cable por completo. En muchos dispositivos 5G y futuros, la antena ya no es un componente separado que se conecta con un cable, es parte del propio chip, un antenna in package. No hay conector al que enchufarse. La única forma de probarlo es tal y como funcionará en el mundo real, por el aire. Esto nos lleva a las mediciones over the air o OTA. Dentro de una cámara anecoica, colocamos el dispositivo completo, un teléfono por ejemplo, y usamos una antena de referencia para enviarle y recibir señales. Medimos la potencia total que radia, su calidad de modulación, todo ello sin un solo cable conectado al dispositivo. Es la prueba definitiva ya que evalúa el sistema en su conjunto, desde el chip hasta la antena y la carcasa del dispositivo. Finalmente, a estas frecuencias no podemos dar nada por sentado, ni siquiera las propiedades de los materiales con los que construimos nuestros circuitos. En tercer lugar, debemos aprender a caracterizar los materiales. El comportamiento de un material a 100 GHz puede ser muy diferente de su comportamiento a 1 GHz. Las hojas de datos de los fabricantes a menudo no son suficientes. Necesitamos medir nosotros mismos dos propiedades fundamentales. La primera es la permitividad dieléctrica, representada por la letra griega epsilon.
La permitividad nos dice cómo un material aislante, como el sustrato de una PCB, interactúa con un campo eléctrico. Una analogía útil es pensar en ella como la viscosidad del material para las ondas electromagnéticas. Un material con permitividad alta es como la miel, ralentiza la onda y almacena más energía. Un material con permitividad baja es como el aire. La onda viaja más rápido. Esta propiedad determina la velocidad de la señal en nuestras líneas de transmisión y el tamaño físico de componentes como filtros o antenas. Un pequeño error en el valor de la permitividad puede hacer que un filtro diseñado para una frecuencia funcione en otra completamente diferente. La segunda propiedad es la permeabilidad magnética, representada por la letra griega mu. Nos dice cómo un material interactúa con un campo magnético. Para la mayoría de los dieléctricos, esta propiedad es muy similar a la del vacío, pero es absolutamente crítica para materiales magnéticos como las ferritas. Existen diversas técnicas para medir estas propiedades a altas frecuencias, desde usar cavidades resonantes hasta pruebas coaxiales abiertas. El objetivo siempre es el mismo, obtener los parámetros precisos de nuestros materiales para alimentar nuestros modelos de simulación, porque en el mundo de las ondas milimétricas, una simulación es solo tan buena como la precisión de los datos que le proporcionamos. Confiar ciegamente en una hoja de datos genérica es una receta para el desastre. En conclusión, hemos llegado al final de nuestro viaje y hemos vislumbrado la frontera de RF. Hemos entendido los desafíos únicos que presentan las altas frecuencias, donde las pérdidas son altas y la física se vuelve más compleja. Hemos descubierto las herramientas especializadas como los extensores de frecuencia y las mediciones over the air que nos permiten explorar este territorio, y hemos aprendido la importancia crítica de caracterizar nuestros propios materiales, porque a estas escalas ya no podemos asumir nada. Dominar la banda de microondas y ondas milimétricas es dominar el futuro de las comunicaciones, y ahora ustedes tienen el mapa para empezar a explorarlo.